¿Pueden los políticos amar verdaderamente a su prójimo y buscar hacer el bien? No, yo creo que muy pocos. Yo no dudo que sí lo hagan. Yo creo que sí hay gente honesta que sí busca el beneficio del país. Antes le podía uno preguntar a un sacerdote, oiga, en las estadísticas del confesionario, ¿cómo anda la moral de la sociedad? Ahora le preguntaríamos al psicólogo, ¿no? Y a los maestros. Yo creo que siguen vigentes. ¿Cómo anda la moral de la sociedad? Muy mal. Es que la corrupción es el aceite del sistema político mexicano. Con la transición del 2000, cuando el presupuesto nacional se empieza a repartir en función de la población de cada estado, y entonces la federación le da una partida a cada estado en función de muchas variables, pero básicamente de la población, era una forma en la que el PRI, al no tener la presidencia, podía seguir controlando el presupuesto nacional a través de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, Sí. una de las grandes capacidades de ese grupo de 3 o 4 priistas, entre ellos Beltrones, que ahora está como muy interesado, pero era básicamente decir, hagamos un pacto de corrupción, donde yo te permito gobernar en el Parlamento, es decir, en la Cámara de Diputados, que yo tengo todavía la primera minoría, y tú permíteme a mí seguir reproduciéndome en los estados, ¿no? Para que esto siga caminando, porque si no el sistema político se paraliza, y lo peor que puede pasar, según dicen los teóricos políticos, es que un sistema democrático se paralice, que no se pueda mover para ningún lado, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un pacto de corrupción como mecanismo para que el sistema funcione. El entorno en el que yo nací como ciudadano, ya como mayor de edad, es drásticamente distinto al entorno en el que otras generaciones nacieron, ¿no? Entonces, quizá toda esta idea de la historia a nosotros no nos pega tanto, ¿no? A nosotros nos pega más el futuro, ¿no? Estamos mucho más preocupados en nuestro futuro que en el pasado. Nosotros que tenemos más pasado que futuro. Hay un lado oculto de todo esto. El lado oculto es lo que en algún momento se llamó, cuando yo estudié psicología hace muchísimos años, la ideología, la parte del engaño social, el engaño también político. Ay, güey. Sí, esa parte oscura es presentar una realidad, lo digo entrecomilladamente, una realidad toda maquillada. Y además, fíjate, te voy a decir algo que tiene que ver con la teoría de las conspiraciones. Ay, güey. Es el hecho de que hay desde hace 1700 hay todo un entramado para generar sistemas aparentemente educativos, ¿sí?, que distorsionan todo y se presentan a las nuevas generaciones algo que no es cierto, para acallarlo, para que la capacidad reflexiva, autocrítica, profunda, quede limada. Yo no quiero aburrir aquí con teoría de partidos políticos y demás, pero nuevamente eso refleja qué tan podridos están los partidos políticos, ¿no? O sea, cuando surgen en el siglo pasado los partidos políticos eran como canales, como estructuras que conectaban al representante con la población, ¿no? Y que permitían que en cualquier sistema democrático, cualquier ciudadano pueda tener un puesto de representación pública. Esa era la lógica, ¿no?, de los partidos. Y hoy lo que estamos viendo son franquicias cerradas, ¿no?, que para entrar hay que dar la vida, literalmente, ¿no?, y después tener que buscar tu dignidad robando o encontrando, no sé, por dónde ciertos recursos, ¿no? Entonces, cuando los partidos ya no representan a la gente y se cierran en sus círculos, pues dejaron de ser partidos reales. Mientras en Francia Emmanuel Macron tuvo que juntar 500 firmas, 500, para poder ser candidato a la presidencia de Francia, en Puebla se necesitan 133,000 firmas en un mes para poder ser candidato al gobierno del Estado, ¿no? O sea, es desproporcional los requisitos que un sistema y el otro proponen, ¿no? A mí me parecería mucho más interesante una candidatura como la de Enrique Cárdenas, ¿no?, que realmente busca representar ciertos grupos sociales que han sido marginados históricamente, aunque él no venga de esos grupos sociales, los entiende bien, ¿no? O incluso el tema de Marichuy, ¿no?, que más allá de... Interesante, ¿eh? El discurso de Marichuy. A mí me parece el más interesante a nivel nacional, ¿no? Y que busca visibilizar una marginación histórica, un grupo social tan relevante para México, ¿no?, en términos históricos, culturales, incluso económicos, aunque muchos intenten hacerlo a un lado, ¿no? Entonces,
creo que esas candidaturas pueden ser mucho más genuinas, mucho más interesantes que alguien como el Bronco, y todos son independientes, ¿no? Entonces, la figura en sí no es la que define al movimiento. Por lo menos José Antonio Meade o Anaya, pues representan un sistema que ya está cansado. Por ejemplo, la libre competencia. ¿Existe la libre competencia? Eso es un mito. No, el monopolio es... De los monopolios, por ejemplo, algunas empresas que quieren instaurarse, si afectan a los grandes monopolios, le dicen no. Entonces, si hubiese una competencia verdaderamente regulada por una moral humana, funcionaría moral y ética, ¿no? Y ética, que van relacionadas. Pero no, la competencia es muy desleal. Está, por ejemplo, la iniciativa privada en términos de comercio está plagada por el engaño, por la tomadura de pelo. Simplemente tú te pones a ver cualquier caja donde esté ahí marcados los nutrientes, es una mentira. Por ejemplo, de los cereales, lo más nutritivo de los cereales es la caja. Uno de los lugares donde más se puede manifestar la psicopatía es precisamente la política. Por supuesto, muchos políticos, para poder ser políticos, necesitan dejar de sentir. Aquel político que siente, se interesa por el otro. El político tiene que ser profundamente egoísta para poder escalar, para poder cambiar de aquí para allá. El psicópata se caracteriza porque ya no siente, solamente son intereses. Y hay psicópatas que uno ni ve. Dicen algunos que uno puede conocer en la vida alrededor de 50, 60 psicópatas en nuestra vida. Pero se caracteriza porque solamente tiene intereses, no puede sentir. Estoy viendo el mismo comportamiento histórico, en donde yo no veo más allá a AMLO crecer, comienza y va a comenzar a perder, según mi perspectiva. Yo veo un personaje como Meade, donde yo no le veo carisma, donde su voz no me atrapa, y entonces utilizamos a las mujeres y todo lo que está a nuestro alrededor para utilizarla y volverla a sacar, porque tampoco va a haber mujeres presidentas, o sea, no lo permitimos los varones. Entonces es una mezcla medio rara. Entonces yo veo así esa situación. En el pasado nosotros decíamos que defendíamos una bandera como jóvenes, y vemos el 68, y pensábamos en un mundo mejor, y la esperanza y la lealtad a nuestros pensamientos, y dábamos la vida. Pasado el tiempo, uno va creciendo, ya va madurando, va uno envejeciendo, y comienza a ver esta parte de que todo fue una manipulación. A alguien le convenía todos esos movimientos. Cuando veo un partido político como el PAN, ¿verdad?, que se pone y se asesora, y comienza a entrar otros grupos distintos como el Yunque, y entonces se comienza, ¿no? Y dices, oye, espérame, o sea, ¿tú qué haces aquí? Mezclas tan raras, y te pones de acuerdo con un expriista que ahora se convierte en panista y todavía lo llegas a llevar a una gobernatura. Entonces esas mezclas como que yo no las logro entender, entonces llego pues a esa desesperanza. Vivimos en un mundo muy práctico, con muchos intereses, y que a alguien le conviene bajarnos o subirnos. Y como los medios de comunicación siempre nos dan pues un papel preponderante o nos anulan, pues es la manipulación del ser humano en todos los sentidos y en todas las etapas de su vida.